Un día para todos. El tema a tratar en esta guía es teoría del comercio internacional. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad de EAN, de la carrera de Administración de Empresas en la Facultad de Ambientes Virtuales. La materia a tratar es el entorno económico y el tema sobre la guía número 1 es la teoría del comercio internacional. Las autoras son Kelly Joana Vanera Linares, Natalia García Murcia y quien les habla, Liana Marcela Rodríguez Barbosa, bajo la responsabilidad del tutor María Carolina Moreno Salamanca. Bueno, como resumen, primeramente, pues queremos que ustedes evidencien que para la guía número 1 se debe reconocer elementos básicos de las teorías del comercio internacional, donde se incluyen a Hume, Smith y David Ricardo, y establecer criterio profesional para la toma de decisiones, llevando asimismo una correcta y elaborada exposición analítica, crítica sobre el patrón de comercio en el mundo, lo que dejará más claros los elementos que influyen en las relaciones comerciales, países, y de esta manera lograr el objetivo propuesto para este trabajo colaborativo. Adicional, permite analizar diferencias y adquirir conocimiento de empleo fundamental en nuestra vida que otorga capacidad de reconocer el tipo de elección, su consistencia, su deseo, obligación e incentivo, entre otras tantas razones que conllevan a admitir con inteligencia la mejor opción, pues siempre será bueno tomar decisiones con criterios válidos, mas no solo por deseo, sino más de compromiso con la economía como buena elección. As abstract. For this guide, the number 1 basic element of international trade must be recording and professional criterion established for decision making, leading to a correct and elaborate analysis, critical exposition of the part of trade in the world, which will recording the element is influence trade relation countries and to accredit the proposed goal for the collaborative work. Additional it allows analyzing different and accurate curves of fundamental employed in our life, which guide in the ability to recognizing the type of choice. It consists the obligation on instead, among other reasons, to leave the intelligent admission of the best option, because it will always be good to make decisions with being critic, more not only out of desire, but more contingent to the economy as a thought choice. Bueno, ahora mercantilismo. Bueno, se le denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o económicas de gran pragmatismo que se desarrollaron durante el siglo XVI y XVII en Europa. Bueno, a este movimiento hace parte la crítica de David Hume y Adam Smith. De David Hume, en su crítica, él muestra la incapacidad de una nación de mantener en forma indefinida un superávit de comercio exterior, en vista de que esta forma de que así estaban condenados al fracaso. Pues él dice que ya se produce un superávit cuando un país exporta más bienes y servicios al extranjero de los que compran en el exterior. Es simplemente la diferencia entre lo que se vende afuera a lo que se compra en el conjunto de un país. Bueno, para mi concepto, o entre mis conceptos, yo no sabía que era un superávit comercial. Entonces, pues es la diferencia positiva entre lo que un país vende al exterior, exportaciones, y lo que ese mismo país compra a otros países, importaciones. No tenía ni idea, pues para si alguno pues no tenía tampoco conocimiento de qué significaba esa palabra, hice un breve paréntesis para aclararla.
Bueno, retomando las medidas propuestas por los mercantilistas, bueno, ellos, digamos, en el criterio de Adam Smith, dice que pues serían incapaces de mantener indefinitivamente el superávit de una nación debido a que pues producían efectos económicos que lo eliminaban. Bueno, continuemos ahora con la seguida crítica de Adam Smith, donde él argumenta que los mercantilistas confundían la fuente misma de la riqueza de las naciones, creyendo pues que ésta consistía en la cantidad de metálico que fuera posible atraer a un reino. Y bueno, como más, que los mercados debían tener la libertad de servir a los consumidores, no solo de una región, sino de todo aquel que quisiera adquirir un producto o el servicio que estuviera prestando, pero pues para todo el mundo. Y asimismo establece la ventaja absoluta donde comenta que el comercio entre naciones sea de mutuo provecho. Hechos que hacen que el trabajo se vuelva más productivo y la economía prospere. Ellos dos realizaron críticas importantes de los pensadores mercantilistas, pero sin embargo aún la teoría de la ventaja absoluta propuesta por Smith no era contundente. Es ahí donde aparece la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, o también llamada la teoría de costos comparativos, que vamos a retomar más adelante. ¿Qué definimos como comercio internacional o comercio exterior? Es aquel movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se puede realizar utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y pues los gobiernos de los países de origen. Bueno, al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se benefician, obvio, mutuamente al posicionar mejor pues, sus productos o ingresar al mercado extranjero. Bueno, así como a grandes rasgos, las economías del comercio exterior se denominan economías abiertas. Este proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX y de forma espectacular en la década del 90. Al incorporarse en las economías latinoamericanas de Europa del Este y el Oriente Asiático. Bueno, cada vez más existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que ocurre en la economía del país determinado, el que se esté retomando el tema o en el que se esté hablando económicamente. Bueno, la evidencia empírica se evidencia que no depende de la deducción. Por tanto, permite que otros investigadores examinen sus suposiciones o hipótesis empleadas para ver si los hechos son relevantes para apoyar o refutar las hipótesis de las que se estén mencionando. Bueno, entonces, un ejemplo. Se ha demostrado que un organismo infeccioso llamado Helicobacter pylori causa úlceras estomacales en las personas. La evidencia posterior podría probar la hipótesis de que Helicobacter es realmente una de las causas de las úlceras pépticas de los seres humanos. Si alguien ingiere voluntariamente H, se producirá una gastritis crónica, ¿no? El desafío experimental a animales estimula la gastritis e infección humana. La terapia antimicrobiana adecuada en pacientes elimina la infección y por lo tanto la gastritis. H solo se encuentra en el epitelio gástrico. Se observa una respuesta inmune sistémica en pacientes con infección por H.
Y los anticuerpos contra H desaparecen después de una terapia antimicrobiana exitosa. O un ejemplo más puede ser el calentamiento global, que sigue siendo una controversia permanente sobre los efectos en el clima mundial. Es posible que escuches pruebas a favor o teoría del calentamiento, como los gráficos de las tendencias históricas muestran un calentamiento de la temperatura en aumento, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera en aumento, los niveles de metano también están en aumento, vemos como nunca antes climas extremos más frecuentes, el hielo en los océanos está derritiendo, la frecuencia de las enfermedades tropicales va en aumento. O sea, en sí ninguna hipótesis o teoría puede ser denominada científica o aceptada si carece, le hace falta evidencia empírica a su favor. Por lo tanto, es ahí donde se dice que la evidencia empírica puede ser utilizada tanto para aceptar como para contrarrestar cualquier hipótesis o teoría científica. Ahora, retomando un tema del que les iba a hablar anteriormente, como la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, que es uno de los conceptos básicos y fundamentales en la teoría del comercio internacional. Pues esta demuestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican, con un coste relativamente más bajo respecto pues al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los que tendrán que importar los bienes y los que son más ineficientes. Y por tanto produce con unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo. Bueno, entonces ahora supongamos que, no sé, que mejor jugador de fútbol tiene una casa con jardín, que pues se usa para jugar, ¿no? Bueno, imaginemos que el jugador puede cortar el césped de su jardín en 3 horas. Tiempo que igualmente puede dedicar a jugar un partido de fútbol, con el que obtendrá unos ingresos de 1 millón de pesos. Su vecino puede cortar el césped del jardín de este futbolista en 5 horas, tiempo que podría dedicar a trabajar en una empresa y ganar 500.000 pesos. En este ejemplo se evidencia que el coste de oportunidad de cortar el césped es de 1 millón para el futbolista y de 500 para el vecino. Vemos que el futbolista tiene ventaja absoluta en la actividad de cortar el césped, pero el vecino tiene ventaja comparativa en esa actividad porque tiene un coste de oportunidad menor. Sí, entonces debe renunciar a menos. O sea, es poco lo que va a poner en riesgo. Por lo tanto, en este caso, las ventajas derivadas del comercio son grandísimas. Mientras que el futbolista contrate al vecino para que le corte el césped y le pague más de 500.000 y menos de 1 millón, pues ambos saldrán ganando.